¿no? La costumbre. Pero algo importante, hermanos, es que siempre en la cuestión de transiciones le va a costar al ser humano hacer cambios. Pero créanme que mi visión cambió cuando estuve en la sierra de Tacloapán, cuando llegó una hermanita y todos sus pies polvorosos. Y le dije, ¿de dónde viene? De aquí a las 5 horas. Ah, bueno, se levanta a las 5 para llegar a las 10 aquí y tomar el camión. Y dice, no, ¿qué camión? Yo me vengo por todos los cerros, veredas. Dice, hasta llegaba a las 10 en punto. Créanme que eso me marcó el corazón, pero sí, no tengo excusas para no servir al Señor. No tengo excusas para no darle lo mejor al Señor, lo excelente. Si Él me da lo excelente, yo también. Y créanme, como pues seres humanos nos acomodamos, nos adaptamos a muchas cosas, pero ¿por qué no adaptarnos al Señor, verdad? Ahí es donde el Señor prueba a sus hijos y los probó en el desierto. Y vamos a iniciar dándole gracias a Dios por este tiempo, en nuestro primer servicio en este lugar. Gracias al pastor por su recibimiento. Gracias, hermanos. Pues oremos que Dios haga la obra en este tiempo. Y ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oremos. Padre, gracias te damos por este día tan especial que nos levantamos. Señor, te pido que apresure los pies de aquellos que han propuesto en su corazón venir a adorarte y bendecir tu nombre. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres fiel. Te pido tu bendición y te pido, Padre, que te glorifiques en este servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. No hay otro Dios como nuestro Dios, ¿verdad? Que nos ayuda, nos sostiene. Y hay cosas que a veces nosotros estamos preocupados y llega el término del día y no sucede nada. Te das cuenta que fue un desgaste en vano, pero Dios nos ha proclamado para ser, o nos ha llamado para ser el pueblo de Dios y proclamarle siempre a Él. Vamos a decirle, somos el pueblo de Dios.
Gonzalo hablamos, las piedras hablarían. Y una ocasión un estudiante está interpretando y dice, las piedras van a hablar en nombre del Señor. Le digo, ¿estudiaste bien? No. Los vestigios de donde anduvo Jesús van a proclamar que Él estuvo aquí en la tierra. Y realmente, hermanos, dice, bueno, si tú callas, van a hablar las cosas creadas, de que Jesús es real. Pero no nos podemos callar ante tal verdad de que nos salvó, nos redimió, que nos compró a un precio muy, muy alto. Usted no puede pagar con unas cuantas monedas lo que Jesús hizo. Al contrario, Dios es bueno. Vamos a cantarle Te alabaré.
veces somos como piedra de tropiezo para ellos, si se dan cuenta. Recuerdo una ilustración de una niña que estaba sentada en una banca como estas. Y estaba casi al final y la gente iba entrando y ella con una sonrisota. Y pasaba la gente y ¿qué le pasa a esa niña? ¿Por qué no la bajan de la banca? Y así toda la gente con una cara sentada y volteada. ¿Qué les pasa? Y entra el pastor y la ve y la recibe con una sonrisota. Y el pastor viene tan alegre y dice: ¿cómo quisiera que mi corazón, el corazón de muchos fuera como esa niña? Mire cómo me recibió. Y usted una carota de limón que no puede poner. Por eso dijo Jesús: dejad venir a los niños y no se lo impidáis, porque de los que se hacen como tales niños, es el reino de los cielos. Y sabe una cosa, es tan importante que esta niña, cuando estamos ensayando, viene y hay unas alabanzas que me encantan esta. Hermanos, de eso debemos aprender a ser como niños. A ser como niños y no juzgar de acuerdo a las apariencias. Tenemos que hacernos como el Señor. Y sabe, y ese debe ser nuestro deseo. Ser como el Señor todos los días. Este es mi deseo.
Yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya esto en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Padre, gracias te damos. Deseamos que hagas tu obra en nosotros, Señor. Y tú lo has dicho que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Lo creemos, Padre, lo vivimos día por día. Y sé, Señor, que no has terminado la obra hasta que tú vengas. Bendícenos, ayúdanos. Y ahora te pedimos que recibamos tu palabra, Señor, de tu siervo David, que tú lo uses grandemente para la alabanza de tu gloria. Y gracias por este tiempo, gracias por este inicio del culto en este lugar, que sea de bendición y que cada uno de nosotros crezca para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí ahora en este nuevo lugar, para la iglesia, y pues gracias a Dios por la obra que está haciendo en medio de su pueblo. Sí, porque Dios es el que nos ha dado vida. El Señor es el que nos ha dado un nuevo día, una nueva tarde, y Él es el que está con sus hijos en todo tiempo y está llamando y buscando a todos aquellos que no son sus hijos aún para mostrar el amor que Él ha dado a través de Cristo Jesús. Así que vamos a ir comenzando con este tema en este día, sobre preguntarnos si somos una familia espiritual o una familia carnal. Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos, tanto en el ámbito personal, familiar, como también como iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios. Al habernos hecho sus hijos, Él es nuestro Padre. Él nos ha hecho su familia. Y hoy en día hay muchas formas de expresar la espiritualidad, que muchas veces lo han dado como algo de trascendencia, como algo de ir más allá de sentirse especial o de ir a cierto nivel de meditaciones, etc. Han rebajado este concepto a cuestiones muy terrenales, muy ambiguas. Pero nuestra definición de espiritualidad la vemos reflejada en la Escritura, que en sí la espiritualidad es vivir a imagen de Cristo Jesús, ser conformados cada vez más a su estatura para llegar a glorificarle cada día en nuestras vidas y adorarle con todo nuestro ser. Oremos para continuar en este tiempo con esta misma actitud de adoración con la que hemos estado. Que acompañen a orar. Padre, gracias por esta tarde que nos das.
Gracias Dios por tu fidelidad, gracias Dios por todo lo que haces en cada día de nuestras vidas. Gracias porque tú estás con nosotros y porque a través de este texto, Señor, también nos recuerdas lo que has hecho, Señor, y lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Queremos alabarte y bendecirte, queremos exaltarte. Señor, que tú seas glorificado en todo lo que hagamos y que tu palabra sea proclamada fielmente. Gracias por todo esto y nos encomendamos en tus manos, pidiéndote tu intervención y tu guía en todo este momento. Gracias por quien eres y por todo lo que harás. En nombre de Cristo Jesús te alabamos y nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, este texto de Romanos es una de las cartas, quizá es la carta con mayor contenido teológico que hay en toda la Escritura. Digamos que es el resumen de todo lo que la Biblia enseña. Es el resumen doctrinal que nos explica en esta estructura todo lo que Dios ha hecho. Es la historia de redención resumida en una carta, empezando por las primeras secciones en los capítulos del 1 al 3 con lo que es la condenación del ser humano, donde Pablo ha explicado que el hombre está perdido en sí mismo, que el pecado entró al mundo por causa de la desobediencia, de darle la espalda a Dios, y que ese pecado es lo que está en cada uno de los seres humanos, lo cual nos hace inadecuados para estar delante de Dios. No hay forma alguna de poder ser salvos, sino que estamos perdidos. Y por esto es que Dios interviene, y es lo que expone en los capítulos 4 y 5, donde él habla, Pablo, exponiendo que la fe es el medio que Dios dio para ser salvos. Es decir, la confianza plena en Cristo Jesús, la confianza total y única en Él, donde no tenemos recurso alguno, no tenemos facultad, no tenemos algún elemento propio que nos haga salvos, sino que es a través de la fe, únicamente por medio de creer, de confiar en Jesús, en su persona, de que Él es Dios, Él es eterno, Él es perfecto, y siendo hombre, murió por nuestros pecados. Un hombre perfecto sin pecado, pero no es que llegara a ser un hombre que llegó a ser Dios, es Dios que adoptó un cuerpo humano, Dios haciéndose hombre sin pecado para morir en la cruz. Y del 6 al 8 de esta carta está hablando de la vida espiritual, de cómo caminar en Cristo Jesús, del resultado de reconocer nuestro pecado, de reconocer que estamos perdidos y que solo Cristo es quien nos da esa salvación. Y aquí en el capítulo 8 es, digamos, el cierre de esta sección de caminar en Cristo Jesús, o la santificación, de hacernos parecidos a Él. Entonces Pablo va a estar exponiendo lo que es la vida espiritual aquí a través de este capítulo, continuando con la idea que empezó en el capítulo 6, donde básicamente está expresando ahí, está explicando cómo hemos nacido de nuevo en el Señor Jesús y hemos cambiado de dueño. En el 6 y 7 está hablando Pablo esto, de cómo pertenecíamos al pecado y ahora le pertenecemos a Cristo. Porque por nuestras fuerzas no podíamos ser salvos, como hemos dicho. Estábamos perdidos, rendidos a los deseos pecaminosos, a malas actitudes, a herir a otros intencionalmente, a humillar, a darle la espalda a Dios, etc. Todo eso manifestación del corazón que no conoce a Cristo Jesús. Y entonces, Pablo, continuando con esta idea de lo que es caminar con Jesús, empieza el pasaje. Vamos a empezar con los versículos 1 al 4 del capítulo 8, que dice de esta manera, Romanos 8, del 1 al 4, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte de pecado y de la me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues Pablo ha sido muy claro en los capítulos anteriores expresando, hemos cambiado de dueño. No hay forma alguna de que un hijo de Dios pueda vivir
como alguien que no conoce a Dios. Y si alguien que se proclama hijo de Dios vive como si no conociera a Dios, lo más posible, o lo que nos daría es que no es hijo de Dios, sino que está imitando una cultura cristiana, está imitando un comportamiento que no es de Dios, perdón, un comportamiento como si fuera de Dios, pero que en realidad en su corazón sigue perdido. Y es que hoy en día la familia ha sido muy atacada. La familia se ha catalogado como una institución, uno de los pilares de la sociedad, que a lo largo de la historia ha sido afectada, ha sido modificada y quizá en el día de hoy es la época donde más ataques ha recibido. Porque al haber diferentes cuestiones sociales que están atacando a la familia, como separaciones, divorcios, abandonos de hogar, violencia, todo esto hace un daño tremendo a los hijos y también a los cónyuges que están formando ese matrimonio, esa familia, porque están llenándose de heridas, distorsionando el diseño que Dios colocó en la familia. La familia debe de ser el primer sector donde se viva la espiritualidad, porque de nada sirve aparentar ser espiritual en la iglesia, cantar, levantar las manos, ofrendar, servir, si en el hogar no reflejamos quién es Jesús, si en el trabajo nos comportamos como quienes no conocen a Cristo para encajar con el grupo, si en la escuela nos unimos a nuestros compañeros que dicen groserías y en vez de ser luz e influenciar en ellos influencian en nosotros. Es decir, la espiritualidad debe ser el reflejo de la vida que tenemos en Cristo. Y una vida plena, una vida abundante, una vida eso significa una vida que imita a Jesús, que está completamente, como dice el texto, caminando, andando conforme al Espíritu. Entonces, en los primeros 2 versículos, Pablo está expresando esta transición que decíamos, diciendo que debido al resultado de lo que Jesús hizo, de morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, dándonos la salvación por gracia, que este regalo se recibe con creer en Jesús. Es decir, no merecemos nada, ninguno de nosotros. No merecemos la salvación. Dios nos la da porque Él es bueno. Así como un regalo que nos es dado, que está en nuestras manos recibirlo o rechazarlo, solo nos toca recibirlo al creer en Jesús. Jesús hizo todo. Y cuando recibimos este regalo de salvación, reconociendo nuestra condición perdida, Dios hace todo lo demás. Nos hace nuevas criaturas, nos hace sus hijos. Y es por eso Pablo está diciendo, ahora pues, es decir, como resultado de esto que hizo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, hemos sido libres de la condenación por el poder del Espíritu. Jesús murió en la cruz. El Espíritu Santo es el que aplica ese sacrificio a nuestras vidas, dándonos nueva vida. Así que ninguna cosa que hayamos hecho en el pasado nos descalifica para ser receptores de la gracia de Dios. Porque todos estábamos perdidos, sin importar el contexto de que viniéramos, sin importar lo que hubiéramos hecho antes, estábamos perdidos. Pero Cristo nos ha salvado. Entonces los pecados de nuestra vida anterior han sido anulados por Cristo Jesús. Él ya murió por sus pecados. Aún hoy, cuando tal vez haya una sensación de culpa, porque todavía hay una lucha, porque todavía hay una falta de perdón, porque todavía nos falta por crecer y estamos en esta parte de sentirnos indignos, podemos recordar que ya no hay condenación, porque Cristo murió por nosotros. Y esa condenación que nos separaba de Dios, Jesús la resolvió en la cruz. Ahora, Pablo está explicando quiénes son los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne. Que vamos a retomar este punto más adelante, pero el contraste es quienes andan conforme al Espíritu. Es decir, no todo aquel que diga que cree en Jesús, no todo aquel que asiste a la iglesia, no todo aquel que incluso sirve o que predicamos, no por eso significa que ya andamos en el Espíritu. Y si no andamos en el Espíritu, por el contrario, andamos en la carne,
tengamos cuidado, porque el texto es claro. Los que están en Cristo Jesús son los que andan conforme al Espíritu. Si no andamos conforme al Espíritu, es que no estamos en Cristo Jesús. Y es que a veces se ha predicado un evangelio tan ligero, o a veces lo hemos pasado tan por alto, pensar que ya todos somos salvos solo por asistir a una reunión, a un culto, a una actividad, a un servicio. Pero es claro el evangelio. Los que hemos creído en Cristo Jesús, reconociendo nuestro pecado, hemos nacido de nuevo. No es solamente comenzar de nuevo, no es solamente un nuevo inicio, es nacer totalmente, espiritualmente, es decir, todo lo demás queda atrás. Ya no pienso como antes, ya no vivo como antes, ahora vivo conforme a lo que Jesús dice, conforme a lo que Él es. Y nos dice el texto que la ley, dice el versículo 2, lo leímos hace rato, pero tomamos ahora, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí cuando está hablando de la palabra ley, aunque no se está refiriendo exactamente a los mandamientos, se está refiriendo a lo que es el orden o el principio de pecado que hay, que es conocido a través de los mandamientos, que es lo que explicó en el capítulo 7. Es decir, Pablo había dicho en el capítulo 7, lo que había sido creado bueno, que es la ley de Dios, resultó, dice, en mí para muerte, porque así nos damos cuenta de nuestra condición. Es decir, la ley que Dios dio es el espejo para que nosotros miremos nuestra condición pecaminosa, caída, perdida, y miremos la grandeza de Dios y cómo estamos totalmente disparejos con Él y estamos perdidos. Y por eso, en ese amor y en esa ley, en la ley de Dios, Él expresa que el pecado demanda muerte. La paga del pecado es muerte, y Jesús la pagó. En lo que nosotros éramos débiles, porque no había forma alguna de poder pagar ese sacrificio por nuestra cuenta, Jesús tomó esa debilidad humana, Él haciéndose hombre, pero sin pecado, y la llevó a la cruz. Por eso dice que el Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de esta ley, es decir, de esta condición caída, de esta condición donde pensábamos, actuábamos y hablábamos todo contrario a Dios, lo cual evidenciaba que estábamos perdidos y estábamos muertos. Por eso podemos vivir libres de la condenación por el poder del Espíritu, porque ya no somos nosotros actuando por nuestras cuentas, por nuestras fuerzas, es por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y dice el versículo 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo está expresando aquí nuevamente lo que Jesús hizo, que hemos comentado hace un momento, que Él se hizo hombre sin pecado para morir en la cruz, representándonos a todos nosotros, llevando el pecado de todos nosotros. Y por ese sacrificio, esa ofrenda perfecta, somos libres. Y además de ser libres de la condenación, estamos seguros en sus manos, seguros para andar en el Espíritu. Nuevamente vemos aquí esta expresión: los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Es que esta seguridad nos da la dirección, nos da la certeza para caminar en Cristo. Si vamos a un lugar muy alto, supongamos a la orilla de un edificio, a un mirador, y no hay ningún barandal, nos acercamos con reserva, porque es muy bonito paisaje, pero nos podemos caer si no hay nada que nos sostenga, si no hay nada que nos contenga. Pero si hay un muro de contención, si hay una valla, si hay una protección, nos acercamos confiados, incluso a lo mejor hasta nos podemos recargar, ¿sí? Porque nos sentimos seguros. Así es la seguridad que Cristo nos da, que el Espíritu nos concede en nuestra vida. Porque ya no nos debemos andar preocupando de: Señor, con esto me voy a ganar la salvación, con esto la voy a mantener, con esto voy a seguir siendo tu hijo, sino que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Y eso significa
que no hay nada que nos separe del amor de Dios, que es con lo que termina el capítulo 8, ya en otra sección. Hoy, en este día vamos a abarcar hasta el versículo 18, pero ya en la parte del 37 hasta el 39 habla de esto, de que no hay cosa creada alguna que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esa seguridad nos permite obedecer fielmente a Dios. Entonces, aun cuando no entendemos los mandatos, aun cuando no los comprendemos, aun cuando amar al enemigo, cuando servir al que no nos puede dar algo, cuando amar a otros sea incomprensible para nuestra mente, podemos hacerlo, porque tenemos la seguridad de que Dios está obrando, y que Él nos ha llamado, y que Él es el que nos sostiene, y que vivimos para agradarle, no para ganar su aprobación, porque Jesús la ganó, porque somos aprobados por Dios por Jesús, no por nosotros. Y lo que buscamos es deleitarnos en Dios, es que Él se deleite en nosotros. Los que son padres podrán tal vez comprenderlo un poco más, o los que tenemos algún sobrino. Si se portan mal, no deja de ser su hijo o nuestro sobrino, nuestro familiar, y no se anula el amor. Por supuesto que duele cuando hacen algo que no es correcto, pero no hay nada que pueda separar esa relación. Ahora, cuando un hijo obedece, cuando un hijo hace las cosas correctamente, sigue siendo hijo, pero hay un deleite, hay un agrado con los padres, hay un agrado, y eso mismo sucede con Dios. No hay nada que nos aparte de Él, pero el vivir buscando agradarle, buscando honrarle, es un acto de adoración, no un acto para ganar su aprobación, sino debido a que somos aprobados, caminaremos o buscaremos andar como Él anduvo, imitando a Jesús. Así que podemos vivir libres y seguros en la posición que tenemos en Cristo. Y esto que exponen estos primeros 4 versículos. Ahora, va a venir una sección más larga, en donde Pablo está expresándonos enfocar nuestra mente en Dios para andar en este espíritu. Es decir, ya tenemos una posición en Cristo Jesús, ya somos libres, y esta victoria nos da la libertad. Esta victoria nos hace inocentes y justos delante de Dios. Pero ahora hay que usar esa libertad y esa posición de una manera correcta, enfocando nuestra mente completamente en Dios. Ahora vamos a ir abarcando esta sección. Romanos 8, vamos a dar lectura a los versículos 5 al 7 primeramente, y vamos a irlo complementándolo con Gálatas. Ahora, Pablo va a usar mucho este término de mente más adelante, a lo largo de sus cartas. La mente es un equivalente al corazón en muchos pasajes. Y el corazón, para la teología o para el pensamiento judío, era la totalidad del ser. Recordemos, Pablo es judío. Ahora él lo está traduciendo, lo está expresando también para una audiencia romana, que está más influenciada por la cultura griega. Y para esta cultura, el equivalente es la mente, donde encierra la esencia del ser también. Así que en muchos pasajes va a usar esta misma idea Pablo. Lo que quiere decir esto es que todo nuestro ser debe enfocarse en vivir para Dios, no solo una parte, no solo, voy a pensar en unos versículos, pero con mi mano hago otra cosa, robo lo que no es mío. Voy a estar pensando en la Biblia, voy a estar memorizando, pero ofendo con mi boca a mi prójimo, lastimo a otros. Eso no es dedicar la mente a Dios. Es decir, lo que Pablo va a estar expresando y lo que la Biblia nos enseña es todo nuestro ser completamente debe vivir para Dios, debe exaltarle. Y Pablo continúa con esta idea diciendo los versículos 5 al 7, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, en esta primera parte, vemos esto.
Pablo ha enfatizado mucho que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Después lo volvió a mencionar, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Está expresando quiénes son los que andan conforme a la carne. Está diciendo primero, las personas que están con una mentalidad de acuerdo a la carne son los que se están oponiendo a Dios. Tal vez de manera sutil o tal vez de manera abierta. Porque Pablo está haciendo muy claro, diciendo no hay un terreno medio. O estamos con Dios o estamos sin Dios. Y si estamos en Dios, somos sus amigos. Pero si estamos sin Dios, somos sus enemigos. Y no porque Dios sea malo, sino porque nosotros le hemos rechazado como pecadores. Esta mentalidad sin Dios también la expresa Efesios y dice que somos hijos de ira antes de conocer a Cristo, porque estamos continuamente satisfaciendo los deseos de la carne sin importarnos lo que Dios diga. Ahora está expresando aquí cómo es esta mentalidad. Es una mentalidad muerta, una mentalidad que no razona como Dios desea, que no concibe las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, sino que ve por su propio provecho, que ve por su propio beneficio, que ve por su propia naturaleza. Una mente que está centrada en los deleites de la carne, una mente que se satisface de hacer el mal, que si hay un chisme, si hay una envidia, si hay un ataque contra las personas, está concentrándose solamente en eso. Pero cuando se trata de conocer a Dios, de pasar tiempo con Él, de tomarlo en cuenta, no se enfoca en eso, no se dedica a buscar al Señor, no piensa en agradarle. Y el reflejo de que está sin Cristo es que está en enemistad con Él. Pensemos en nuestras amistades, cómo las tratamos. Generalmente las buscamos, claro. Cada uno tenemos sus actividades y puede haber amistades que hayamos dejado pues ya un poquito rezagadas, un poquito desatendidas, pero nos volvemos a ver, nos hablamos y es con gusto, nos procuramos, nos buscamos, intentamos hacer el espacio para convivir, para ponernos al día. Una mente que no toma en cuenta a Dios no busca al Señor. Una mente que está sin el Señor no le toma en cuenta para nada. Y a veces nos portamos de esa manera. ¿Cómo está nuestra amistad con Dios? Porque una amistad se cultiva, una amistad se procura. Si no estamos siendo amigos con Dios, hay que evaluar cómo está nuestro corazón. Porque si hemos conocido a Cristo Jesús, nos estamos enfriando. Pero si estamos no solamente evitando buscar a Dios, sino además imitando una mentalidad muerta, tal vez solamente somos simpatizantes. Es decir, nos agrada lo que se dice en la iglesia, nos agrada venir, nos agrada hacer cosas, pero realmente no hemos nacido de nuevo, porque solamente estamos hasta donde nos gusta, pero no nos comprometemos con Cristo. Y el compromiso con Cristo es rendir toda nuestra vida a Él y darle la gloria, lo cual demanda obediencia y estar expuestos a la transformación que Él da. Ahora, para ampliar esto, vemos que el versículo 8 nos menciona que no pueden agradar a Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo está dejando muy claro, no podemos ser hijos de Dios que le agradan si vivimos conforme a la carne. Es más, si vivimos conforme a la carne, tal vez ni somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es vivir conforme a la carne? Vamos a Gálatas, que junto con Romanos es una carta que también se considera doctrinal, al igual que Efesios. Son las cartas con más doctrina que hay de parte de Pablo. Y aquí en Gálatas nos expresa esta parte después de hablar la libertad que tenemos en Cristo, que hemos recibido por la justificación en la fe, es decir, por confiar en Jesús. En Gálatas 5, del 16 al 21, está describiendo cómo es esta mente que está muerta, cómo es este pensamiento y cómo es esto de no buscar agradar a Dios. Dice Pablo exhortando, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, aquí Pablo está expresando claramente, no puede haber concordancia entre la carne y el Espíritu. Es decir, o somos de Dios o estamos sin Dios. Si buscamos andar en el Espíritu, no podemos complacer los deseos de la carne. Ahora, no estamos diciendo, ni el texto está diciendo, que no tengamos tentaciones. No está diciendo que no tengamos luchas. Está diciéndonos que a pesar de esas luchas, busquemos andar en el Espíritu porque estamos libres y seguros en Cristo. Por lo tanto, Él nos ha dado los recursos para caminar en Él. Si bien todavía estamos en este proceso de santificación, no nos debemos de justificar diciendo, estoy en el proceso, no soy perfecto, nadie lo es. Entonces puedo levantar chismes contra otros, puedo calumniar, puedo ofender, puedo robar, todo lo que haga. En fin, estoy en un proceso. La Biblia es clara. Si pensamos así, estamos en la carne y no en el Espíritu. No agradamos a Dios de esa manera. Y continúa el texto diciendo en el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, refiriéndose a la condenación. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista es muy precisa. ¿Cómo pensamos la mayor parte del tiempo? ¿Y cómo vivimos? Nuestra vida se caracteriza por esto, de tal vez no engañar al cónyuge, pero Jesús dijo, si codician a alguien que no es su cónyuge, ya es adulterio en el corazón. O si se ha hecho, si se practica, entonces no se está en el Espíritu. Ideas inmundas, inmorales, exponerse a diferentes contenidos que no agradan a Dios, poner algo encima de Dios, en lugar de Él, adorarle en vez de a Dios, buscar poner la confianza en horóscopos, en cosas de hechicería, de brujería, de pedir un consejo tanto al pastor como al chamán, o ir a Catemaco que nos haga una limpia, etc. Nada de eso tiene concordancia. Enemistades. Si bien no todos somos amigos necesariamente de todos, pero tampoco se trata de ser enemigos. Tampoco es estar en contra de una enemistad, es estoy en contra de esta persona. Lo que haya hecho, estoy en contra de ella. A lo mejor ni me hizo nada, pero estoy en contra de. Eso es obra de la carne. Pleitos. Ok, va a haber diferencias, por supuesto, porque en este mundo caído hay fricciones, hay desacuerdos, pero hay que arreglarlos. Sin embargo, cuando habla de pleitos, aquí se está refiriendo a continua búsqueda de estar peleándose, de estar en conflicto unos con otros, de estar sembrando cizaña, de estar buscando que se salga esta persona, que me deje el camino libre para que yo destaque, que hacerle daño, que tiene que ver con los celos. Es diferente este celo a cuando la Biblia habla del celo de Dios. El celo de Dios es santo y quiere decir exclusividad. Estos celos significan que estoy descontento con lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona y entonces me voy contra esta persona. Disensiones, se quiere decir divisiones, herejías, falsa doctrina. Nos es tan fácil a veces pasar por alto pensamientos. Si no conocemos la Biblia, si no la leemos, si no la estudiamos, podemos ser susceptibles al engaño y hasta repetir ideas erróneas. Creer falsas doctrinas es una obra de la carne. Ahora, gracias a Dios tenemos acceso a la Biblia. Gracias a Dios podemos andar libremente con las puertas abiertas y no va a venir autoridad a encerrarnos. Podemos estar en la calle con nuestras Biblias y nadie a lo mejor nos van a hacer burla, pero no estamos en un ambiente que nos cueste la vida, al menos en este contexto, en esta ciudad.
predicar el Evangelio no nos va a costar la vida, al menos ahora. Claro, hay casos particulares, hay situaciones de oposición, porque siempre las habrá. Pero hoy, el estar sumergidos en una falsa doctrina nunca ha sido justificable, pero hoy menos. Teniendo acceso a la Biblia, teniendo acceso a cursos, teniendo acceso a libros, teniendo acceso a venir a la congregación, o sea, no podemos justificarnos diciéndole al Señor, Señor, es que yo no sabía, Dios nos puso todas las libertades para poder conocer. Aún en contextos donde el cristianismo es perseguido, donde el Evangelio es castigado con la vida, hay gente que está esmerándose por conocer la Biblia, iglesias perseguidas que están atesorando lo que hoy tenemos acá, una hoja de la Biblia, unos pasajes, y los memorizan por herejías. No podemos quedarnos en la falsa doctrina, y la falsa doctrina también es no practicar lo que es correcto. Envidias, homicidios, borracheras, todos tal vez lo tenemos más claro. Una mente que está concentrada solo en eso es una mente que no conoce a Dios. Entonces, como no puede agradar a Dios, nos dice, regresando a Romanos 8:9, nos hace el contraste. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo es claro. Quien tiene una mente como el mundo, es decir, como el sistema que se opone a Dios, una mente que no toma en cuenta a Dios, una mente que está enemistada con Dios, una vida que no le agrada a Dios porque está manifestando las obras de la carne, entonces no le pertenece a Cristo. No le pertenece a Dios. Eso debemos de tener cuidado, porque podemos engañarnos incluso a nosotros mismos. Podemos aparentar ser cristiano puede ser sencillo, hay muchos que lo hacen. Con que hable bien, con un buen vocabulario, con que diga algunas cosas de palabras bíblicas, con que ofrende, con que a lo mejor incluso me involucre en servicio, puedo estar engañando, pensando que eso me va a salvar, pensando que eso me hace mejor que los demás, pensando que eso me va a hacer merecedor de salvación, pensando muchas cosas. Pero si no vivimos como Cristo vivió, estamos sin Él. Y eso nos pone en situación de condenación. Ahora, ¿quiénes son los que andan con el Espíritu? Estas mismas características que hemos leído, pero vamos a enfatizarlas en cuanto a lo que Dios dice. En el punto B, en el siguiente punto, debemos de cultivar nuestra mente conociendo a Dios. Conocer a Dios es el propósito mayor de nuestras vidas. Existimos para conocer a Dios. El ser humano fue creado para conocer y alabar a Dios, para deleitarnos en Él por siempre, para poder hacer de Él nuestra razón de vivir. Él es la motivación. Y si no estamos conociendo a Dios cada día, estamos desperdiciando los días. ¿Cuántas veces nos sumergimos en aficiones? Nos sumergimos en entretenimiento, y no es que esté mal ser aficionado a algún deporte, entretenernos un rato, pasar tiempos divertidos, no es malo, siempre que sea de acuerdo a los principios bíblicos, que no transgreda ninguna de las partes que Dios dice. Pero así, con ese esmero con el que nos dedicamos a hacer algo que nos apasiona, deberíamos de dedicarnos a conocer a Dios, porque Él es nuestra máxima pasión, o debería ser. ¿Quiénes son los que andan con el Espíritu? Quienes cultivan la mente en Dios, es decir, todo nuestro ser, toda nuestra vida. Repasando estos versículos 6 al 7, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios. Es decir, que ya leímos hace rato, si dedicamos nuestra vida a buscar al Señor y conocerle, esto nos pone
esto manifiesta la vida que hemos recibido y expresa la paz que tenemos con Dios. Es decir, esta correcta relación funcionando. Porque recordemos, y más adelante dice, estábamos enemistados con Dios, pero ahora por Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Entonces, si estoy enemistado con alguien, no le hablo, no le dirijo la palabra, me cae mal, pienso mal de esa persona, pero si me reconcilio con esta persona, primero acepto mi parte en el conflicto y también reconozco lo que no hice bien y ando en armonía. Es decir, a pesar de las diferencias, podemos estar en comunión porque somos hijos de Dios. Ahora, vivimos agradando a Dios. Vamos nuevamente a Gálatas con el fruto del Espíritu. Ya hemos leído, ¿no?, que en la carne no se puede agradar a Dios. Entonces, en el Espíritu es la única forma de agradar a Dios. Ahora, ¿cómo es vivir en el Espíritu? Gálatas 5:22 nos expresa, 22 a 26. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y más adelante Pablo dice que si son espirituales, exhórtense unos a otros, restáurense unos a otros. Aquí notamos que es el fruto. Muchas veces decimos frutos, pero es en sí un solo fruto. Un solo fruto manifestado en amor, es decir, buscar el bienestar del prójimo. Gozo, contentamiento en Dios, estar deleitándonos en Dios y en esta confianza plena de que Él está obrando. Paz, esta armonía con Dios primeramente y con otros también. Paciencia, esta perseverancia, esta forma de estar, digamos, extendiendo el carácter. Esa es la idea de esta palabra. Eso significa que no voy a estallar al primer conflicto, no voy a dejarme provocar, voy a estirarme lo más posible. Eso significa la paciencia y además perseverar en lo que es correcto. Benignidad, es decir, mostrar un trato amable. Bondad es imitar este carácter, este carácter de Dios, este carácter íntegro. Fe, la confianza, o también traducido como fidelidad. Mansedumbre, que es poder bajo control, es decir, dominio propio, que tiene que ver también con la templanza, una relación de no dejarme dominar con mis pasiones. Son las dos listas que hemos visto aquí en Gálatas, tanto las obras de la carne como el fruto del Espíritu. ¿Cuál caracteriza más nuestra persona? ¿Qué caracteriza más nuestra vida? Tanto en lo privado como en la relación unos con otros. ¿Soy alguien que busca contienda? ¿Alguien que busca extender rumores? ¿Alguien que ofende? ¿Soy alguien que ama? ¿Alguien que extiende paciencia? ¿Alguien que manifiesta gozo en Dios al deleitarse en Él? Que si tengo ganas de ofender a alguien me aguanto y lo llevo delante de Dios porque reconozco que no está bien ese pensamiento. Si tengo ganas de hacer algo que no es correcto, me detengo por amor a Cristo, etcétera. ¿Qué es lo que más nos caracteriza de estas listas? Cada uno debemos responder ante Dios por esto. Cada uno debemos de responder y ponernos a cuentas con Dios por la forma en que estamos viviendo. Si estamos manifestando las obras de la carne o estamos mostrando el fruto del Espíritu. Y Pablo ha sido claro: quien es de Dios no vive de acuerdo a las obras de la carne. Fue muy claro: quienes practican tales cosas, las de la carne, no heredarán el reino de Dios. No podemos ser simpatizantes y esperar que Dios nos salve, nos reciba en el cielo, solo porque dimos ofrenda, porque servimos, porque asistimos. Dios rescata a pecadores perdidos, pero los hace sus hijos, nos hace sus hijos. Y nos dice que debemos vivir por el Espíritu.
y expresa los versículos. Regresamos a Romanos 8. Romanos 8, versículos 9 al 11. Expresa: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces debemos de avivar esta vida que hemos recibido. Le pertenecemos a Dios, y ha sido claro Pablo aquí. Si pertenecemos a Dios, manifestaremos vida, y es también lo que compartiremos. ¿Qué es lo que hemos compartido en nuestro día a día? Preguntémonos, ¿hemos sido una razón para que la gente se acerque a Dios? ¿Para que la gente anhele llegar a la congregación? ¿O hemos sido una razón para que la gente se aleje de Dios? Para que la gente se vaya de la congregación, para que dejemos en mal el nombre de Cristo. ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Hemos sido razón de bendición o hemos sido piedra de tropiezo? Hay que preguntarnos. Ahora, siempre es un momento de arrepentimiento. Y si hemos sido piedra de tropiezo, es momento de pedir perdón. Si estamos caminando en Dios y hemos sido de bendición, hay que esmerarnos en seguir mirando a Cristo para seguir levantando en alto su nombre. Porque no vivimos de acuerdo a la carne. No debemos de vivir. No significa que no tengamos tentaciones, como hemos dicho hace un momento. Seguiremos siendo tentados, seguiremos teniendo oposición, seguiremos teniendo desafíos, pero les haremos frente a la mano de Dios, dependiendo de Él, porque hemos dicho que estamos libres y seguros en Él. Así que, como hemos recibido el Espíritu de vida, buscaremos la vida. Y si caemos en tentación, entonces regresaremos a Dios, confesando ese pecado ante el Señor y volviendo a tomar el camino de su mano. Un creyente no es alguien que jamás se equivoque, que jamás peque. Quisiéramos que no pasara eso. Un hijo de Dios es aquel que ama a Dios, que cree en Él, que ha sido redimido por Él, pero que está dependiendo continuamente del Señor, y cuando peca, cuando se equivoca, va con el Señor y regresa al buen camino. Somos pecadores, somos santos, estamos siendo continuamente redimidos por Dios. Una vez hemos sido redimidos o salvados de la condenación, y estamos siendo redimidos del poder del pecado, es decir, del control que esto tiene sobre nosotros. Entonces, si bien habrá problemas en nuestro hogar, habrá dificultades, no significa que debemos de normalizar. Pasa en todos, no podemos de pensar así de que pasa en todos lados. ¿Por qué pensar o por qué hacer algo al respecto? Si nuestro hogar, si nuestra vida no refleja a Cristo, es momento de hacer algo, es momento de actuar. Debemos de buscar vivir para Dios, porque estábamos muertos y no podemos esperar estar en Cristo y vivir como muertos. Debemos de vivir como Él nos ha llamado, vivos en Cristo Jesús, porque tenemos esta esperanza de la resurrección. Lo que vivimos hoy es parte de la eternidad. La vida eterna no comenzará cuando estemos delante de la presencia de Dios. Comenzó cuando escuchamos y creímos el Evangelio. Esa eternidad ha empezado ya desde hoy. Lo que sucederá cuando partamos esta tierra, cuando Jesús venga por nosotros, será que habrá una transformación total. La transformación que hoy estamos recibiendo, de un cambio de vida, de un cambio de carácter, una renovación, será concretada cuando estemos ante su presencia. Entonces, si hoy Dios nos llamara, preguntémonos, ¿me va a encontrar semejante a Jesús? ¿Me va a encontrar más cercano a Él, a su carácter, a su forma de ser, que cuando lo conocí? Si hemos quedado igual, hemos sido entonces inmaduros o como niños en la fe. Si no hemos tenido ningún cambio, preocupémonos, porque entonces tal vez solamente somos infantiles.
Debemos de vivir para Dios continuamente. Debemos de estar esmerándonos en Cristo. Y vamos con la última sección, versículos 12 al 18. Pablo continúa hablando en esta idea de estar conforme al Espíritu y conforme a la carne, haciendo esta clara diferencia. Dice el versículo 12 al 14: instruyéndonos a vivir como hijos de Dios y como herederos de Él. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo quiere dejarlo bien claro, repite continuamente esto. Entonces, está diciéndoles, como resultado de lo que les he dicho antes, de que hemos nacido en Cristo Jesús, que hemos sido liberados de la condenación del pecado, de que tenemos seguridad para obedecer a Dios andando en el Espíritu, como tenemos vida, tenemos paz, entonces vivamos conforme al Espíritu. Porque no estamos obligados a vivir por la carne. Vivir por la carne es ceder continuamente a los deseos carnales, a la tentación que hay, sin remordimientos, pero sobre todo sin arrepentimiento. Estamos siendo tentados. Ahora, si cuando peco no hay nada que me mueva a decir: Señor, aquí estoy ante ti, hice esto, perdóname, y regreso al Señor, si no hay esta parte de arrepentimiento, entonces preocupémonos. El creyente va a luchar contra el pecado, sí, pero en el poder del Espíritu de Dios. Y cuando pecamos, no es grato. Tal vez en el momento, porque el pecado satisface la carne, pero al ser confrontados por la palabra de Dios, nos humillamos ante Él, porque reconocemos que al pecar no solamente hacemos lo malo, sino que vamos en contra de Dios, que lastimamos el corazón de Dios, que atentamos contra Él. Y ese es el mayor pesar que debe haber en nuestro corazón, el ir en contra de Dios. Y si no hay este pesar, si no hay esta convicción, si no hay este arrepentimiento, entonces estamos en la carne y no hemos nacido de nuevo. Porque el creyente genuino, hemos dicho, no es el que jamás peca, pero sí reconoce la gravedad del pecado y va con el Señor. Y si hemos hecho daño a Dios o a otros y no ha habido arrepentimiento, puede haber remordimiento, pero no necesariamente una transformación. El arrepentimiento es la transformación total, el cambio de dirección, donde renuncio a lo malo y me enfoco a lo correcto, viendo a Cristo Jesús. Pero si a pesar de que fallo, de que peco, no voy con Dios con este pesar, si sigo mi vida como si nada, si no reconozco que fallé ante el Señor, entonces estoy en la carne. No debemos nada a la carne, por lo tanto no estamos obligados a vivir satisfaciéndole. Dice que vivimos por el Espíritu, y los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. Entonces debemos de seguir su guía y renunciar a lo malo. ¿A quién estamos haciendo caso? ¿A la palabra de Dios? ¿O a nuestros propios pensamientos? ¿A lo que alguien más nos dijo? ¿A la lectura de algún otro recurso? Podemos estar buscando consejo continuamente, dependiendo de las diferentes áreas. Una situación financiera, por ejemplo, podemos instruirnos en libros de finanzas, en contabilidad, etcétera, en administración. Eso podemos seguirlo haciendo. Pero ante todo, debemos de buscar: Señor, ¿cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué es lo que quieres que haga con esta situación? Ok, yo me instruyo, pero bajo tu guía quiero tomar la decisión que tú me guíes, que tú me orientes. En esta situación que estoy viviendo, Señor, me puedo preparar, me puedo capacitar, pero quiero que tú seas el que dirija mis pasos. Porque muchas veces tomamos la capacitación como sustituto de la guía de Dios. Y no, va de la mano.
mientras más capacitados somos, más podemos conocer cuál es la dirección de Dios. Y la primera capacitación empieza con la relación con Él, con esta comunión con Él, con la lectura y estudio de su palabra. Si jamás abro la Biblia, ni siquiera en audio, ni siquiera en el teléfono, no estoy conociendo al Señor. Hay un libro muy famoso que habla el autor de conversar con Dios. Y mucha gente está guiando su relación de acuerdo a ese libro de conversaciones con Dios, el cual es una completa herejía, porque está diciendo desde las primeras páginas que la Biblia no es una fuente autorizada por la cual Dios habla. Y es una serie de pensamientos más que nada trascendentales relacionados con el budismo y relacionados con otras filosofías. Y mucha gente, incluso creyentes, están leyendo más este tipo de literatura que la propia Biblia. Está escuchando, está viendo películas basadas en esos materiales que la propia Biblia. Y muchas veces nuestra espiritualidad la vivimos de acuerdo al pensamiento del mundo, pero no, nuestra espiritualidad debemos de vivirla de acuerdo a la guía de Dios. Y dice, continúa Pablo diciendo en el versículo 15, donde ha dicho en el 14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y expresa, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo está invitándonos a acercarnos a Dios con familiaridad, acercarnos a Él como un Padre perfecto. Ahora, la paternidad también ha sido muy atacada en este mundo, con el machismo y con otros movimientos, incluso con el feminismo y otros movimientos más que hay hoy en día y que han existido desde hace mucho tiempo. Cuando imaginamos o cuando vemos la estructura de un padre o la imagen de un padre socialmente, muchas veces se traduce a alguien que provee nada más, o alguien que es regañón, o alguien que se enoja, incluso se utiliza como amenazas, ¿no? Si no te portas bien le voy a decir a tu papá, ¿no? Para infundir miedo. Y esto distorsiona el carácter de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no tenga autoridad el Padre, pero esa autoridad proviene de ser el reflejo de la paternidad de Dios. La paternidad es algo que Dios, es algo propio de Dios. Él se llama Padre y compartió ese título con cada padre de familia. Es decir, Dios le confiere o le concede a los varones que tienen hijos esta cualidad de imitarlo a Él en la paternidad. Lamentablemente, al ser distorsionada esta parte por el pecado, a través de violencia, de abandono de hogar, de adulterios, de todo lo que el pecado ha hecho, la imagen de Dios como Padre se distorsiona y cuesta mirar a Dios como Padre. Y Pablo está diciéndoles a los romanos, no piensen en un padre que se equivoca, no piensen en un padre imperfecto, en un padre que abandona, en un padre que es malo, sino piensen en Dios como el Padre perfecto, en quien no hay esos defectos. Si no hubo un padre, el padre que hay es Dios. Si hubo un padre imperfecto, la sanidad está en Dios. Si los que son padres, el modelo que deben seguir es el de Dios. ¿Habrá imperfecciones? Claro que sí, porque estamos en este proceso. Pero se trata de ir creciendo más a imagen de Cristo Jesús. No solo decir, como hemos dicho, estoy en el proceso, soy negligente. No. Ahora, ¿cómo es este Padre? Dios está permitiendo que le llamemos de esta manera. Llamarle Padre a Dios es una enseñanza que hay en el Nuevo, en toda la Biblia en sí, pero que se distorsionó por la mentalidad de los maestros a través de los siglos. Porque en el Nuevo Testamento notamos cómo se escandalizaban de que Jesús llamara a Dios Padre. Porque hacían una equivalencia y decían, es que si llamas a Dios Padre, estás diciendo que tú tienes la misma esencia de Dios. En otras palabras, estás diciendo que tú eres Dios. Así que los judíos a la fecha no usan el término Padre para Dios, porque lo ven como alguien
distante, alguien tan grande, tan sublime, pero que no está cercano a los suyos, que está distante, distorsionando el Antiguo Testamento. Porque desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se muestra con esta figura de guiar, de orientar, de amar, de instruir, de corregir, de estar ahí para su pueblo. O sea, Dios siempre ha sido el Padre de su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento es ampliada esta idea, es explicada mejor. Expresa que clamamos por el Espíritu, Abba, Padre. Hay diferentes situaciones o diferentes comentarios respecto al significado de esta palabra, pero esta palabra en sí significa padre, paternidad, una expresión de cercanía. Más allá de significa padre o papito, como también se lo comentan algunos, la postura que sea, las dos están de acuerdo en que este término solo se empleaba para la familiaridad, para la familia. No se empleaba para un extraño, no se empleaba para alguien ajeno, se emplea solamente para los miembros que son de la familia. Así que cuando dice clamamos Abba Padre, es decirle tú eres Dios y en esta grandeza también eres mi Padre. Y el Espíritu da confirmación de esto en darnos seguridad, en darnos libertad y darnos esta guía. Y nosotros está la decisión de seguir esa guía, de acercarnos a Dios como Padre, sanando todas las heridas que haya de una mala paternidad recibida o de una mala paternidad también ejercida, encontrando perdón y consolación en Dios y guía a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, acerquémonos con esta familiaridad y en amor a Él. Y los últimos versículos de esta sección, 17 al 18, y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo ha estado llevando un hilo de pensamiento muy estructurado. Ha empezado hablando de estar seguros de la libertad y seguridad que tenemos en Cristo. Ha estado exhortando a enfocar nuestra mente, todo nuestro ser, en ser guiados por el Espíritu y en explicar que somos hijos de Dios por lo que Él ha hecho. Y en esta parte podemos llamar a Dios Padre. Y un padre deja herencia normalmente, y Dios asegura esta herencia. Ahora, normalmente las herencias se reciben una vez que muere quien deja la herencia, pero en este caso, Dios no muere. Jesús murió en la cruz. El Hijo murió para compartirnos esta herencia. Entonces, ya empezamos a recibir esa herencia en Cristo, que es la vida nueva, la vida eterna, las bendiciones que tenemos en Dios y ahora también coherederos con Él, porque Jesús es Hijo de Dios. En esta relación de la Trinidad, Él es el Hijo perfecto y único, y nosotros somos llamados hermanos de Él por adopción. Es decir, no llegaremos a ser dioses, no somos deidades como dicen otros grupos, algunas sectas, ¿no? Sino que somos santos redimidos, que hemos recibido el privilegio de ser llamados hijos y compartir la herencia de Cristo. Por supuesto, como el hijo mayor, como el hermano mayor, como el perfecto, Él recibirá toda la gloria y nosotros seremos testigos de eso. Ya lo estamos siendo, pero lo veremos con nuestros ojos cuando Él venga por nosotros. Ahora también está expresando que junto con las bendiciones también heredaremos el proceso difícil. Jesús fue rechazado, Jesús fue vituperado, es decir, avergonzado, difamado, ofendido, atacado. Pasó dificultades, pasó pruebas, la mayor de ellas en la cruz. También nosotros heredamos ese proceso, porque estamos en un mundo que no conoce a Dios, que no quiere a Dios. Por lo tanto, estaremos en continua oposición. Pero así como Jesús también consiguió la victoria, nos comparte esa victoria. Así que no habrá nada,
nada tormentoso que podamos vivir que sea semejante a la gloria que recibiremos cuando estemos ante su presencia. No es fácil la prueba, no es fácil la adversidad. Hay situaciones que nos duelen, hay momentos, eventos, rechazos, rupturas, muchas cosas que nos parten el corazón, que nos causan dolor y tormento. Pero cuando recordamos que Dios tiene una gloria mayor que ese tormento, una gloria mayor que esa dificultad, que ese diagnóstico, que esa enfermedad, que esto que se rompió, que esto que estemos viviendo, podemos encontrar verdadera consolación en Él. No resignación en el sentido de ya ni modo, no queda de otro, sino una consolación de que Él está con nosotros, que Él está pendiente de nuestras vidas y cuidando de nuestro ser, y está aún usando esta adversidad para transformarnos en imagen de Cristo Jesús, y en medio de la adversidad guiarnos hacia su voluntad, donde en este desierto, en esta adversidad, Él quiere que lo conozcamos cada vez más. Y así como un niño pequeño cuando se cae, se tropieza y va corriendo a sus padres buscando consuelo, buscando refugio, quiere Dios que también lo busquemos de esa manera, consolándonos en Él. No vivimos las aflicciones porque Dios sea malo, porque le guste vernos sufrir, sino por ser parte de este mundo caído, y Dios nos ofrece el consuelo perfecto de amor. Así que, para ir concluyendo, la espiritualidad es el resultado de conocer a Dios. Conocemos a Dios al ser liberados de la condenación por gracia mediante la fe en Cristo, viviendo guiados por el Espíritu. Así que, tanto de manera individual como familiar, como iglesia, debemos de ser quienes reflejen a Cristo en todo. No solamente un día a la semana, no solamente en actividades, no solamente en eventos, no solamente en un ratito, toda nuestra vida. Y como hemos dicho, cuando nos equivoquemos, lo espiritual es pedir perdón. Cuando ofendemos a Dios, lo espiritual es acercarnos a Él. Cuando estamos bien, lo espiritual es buscar más a Dios, no para recibir beneficios, sino para estar continuamente alabándole. Así que recordemos que vivimos seguros. La exhortación es vivir libre y seguro en Cristo, enfocar nuestra mente en Dios para andar en el Espíritu y vivir como hijos de Dios y herederos, sabiendo que en Él estamos completos y que la máxima victoria la ha logrado Jesús en la cruz, y nos hace partícipes para moldearnos a imagen suya, siendo guiados por Él para darle la máxima adoración que podamos expresarle. Porque la adoración que le damos hoy es una parte, un reflejo de lo que será la adoración cuando estemos ante su presencia. Pero desde el día de hoy podemos exaltar su nombre y vivamos siendo espirituales, dándole la máxima gloria y honor que Él merece. Oremos para concluir el mensaje. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, por tu palabra. Queremos pedirte que seas tú glorificado y exaltado en todo y cada día en nuestras vidas. Señor, muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir en la comodidad, dando lugar a la carne, dando lugar a nuestros pensamientos, decisiones, impulsos, sin considerarte a ti. Señor, queremos pedirte perdón cuando hemos confundido algo que no es tu guía, cuando no te hemos buscado, cuando no te hemos pedido dirección, incluso cuando te hemos rechazado en hacerte caso. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos ayudes a caminar contigo. Y Señor, ayúdanos a evaluarnos. Si estamos viviendo en la carne, ayúdanos a reconocerlo, porque no te agrada esto. Y ayúdanos a acudir a ti, Señor, porque tu palabra es clara. Quien vive en la carne no es tuyo. Si no somos tuyos, no estamos como hijos redimidos. Señor, si hay algún simpatizante o alguien que no te conozca,
Queremos pedirte que seas tú el que abra los ojos e impartas vida a través del reconocimiento del Evangelio. Este mensaje, que siendo pecadores, tú moriste en la cruz por nosotros, dándonos vida mediante la fe, es decir, mediante confiar totalmente en ti, para nacer de nuevo en ti, para ser hechos hijos tuyos. Y en esta vida que nos has dado, ayúdanos a caminar rectamente. Ayúdanos a poder mirarte día con día, a poder exaltar tu nombre y poder conocerte en todo lo que hacemos. Que todo lo que vivamos y digamos, que todo lo que hagamos, lo que pensemos, las actitudes que tengamos, sea un reflejo de ti, Señor. Que seamos guiados por el Espíritu que nos has dado y que te miremos como el Padre perfecto y amoroso que eres y que busquemos imitarte, que busquemos alabarte, que podamos darte el máximo reconocimiento y en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, podamos acudir a ti por consuelo, por guía, por dirección, sabiendo que nunca nos sueltas y que podemos agradarte cada día al ser conformados cada vez más a tu imagen, viviendo en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz a través de leer, meditar y estudiar tu palabra. Ayúdanos a seguirte, a caminar contigo y a ser reflejos tuyos, hijos que te agraden, hijos que te alaben, hijos que sean espirituales y que reflejemos esta espiritualidad en cada momento de nuestras vidas. Guía a la iglesia amada, Señor, síguela bendiciendo, ayúdalos en cada momento, en cada situación, en cada decisión. Que seas tú dándole dirección al pastor, bendice a su familia, bendice a cada persona que le apoya, Señor, a cada persona que asiste. Que seas tú glorificado en todo, Padre, que seas tú el centro de todo nuestro ser y que te pongamos en alto con cada situación. Gracias también por Alfa y Omega, que abre las puertas para recibir las diferentes congregaciones que ocupan este espacio para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias por quien eres y te pedimos que como pueblo tuyo seas tú glorificado en todo y seas tú por quien vivamos cada día de nuestra vida. Te alabamos, te amamos, te exaltamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Que Dios bendiga. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están atentos a los justos y escucha sus oraciones, pero los ojos de Jehová están en contra del que hace el mal. Entonces, en nosotros hay una garantía de que su mirada está con nosotros, nos guía y nos fortalece en todo momento.
es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé tus ojos me revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confía el Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Puesta en mí me llena de tu paz. Amén. Todos haciendo, por favor. Bueno, gracias y buenas tardes, nuestra familia Amar. Gracias, Pastor David, por la enseñanza que tenemos y gracias porque sabemos que todo lo tenemos que hacer en el Espíritu y andar en el Espíritu para la gloria de Dios. Así también, mis hermanos, vamos a orar y a dar gracias por los diezmos y ofrendas que vamos a recibir, que el Señor también ministre